Se presentó como un tema económico en el momento en el que aparecen Videgaray y el doctor Carstens anunciando una serie de medidas para lidiar con la volatilidad, pero en el fondo el tema es profundamente político. ¿A qué me refiero? Al recorte de 100,000 millones de pesos a Pemex. Se lleva, platicábamos en el bloque anterior, de los 132,000 millones que va a tener como recorte el gasto, 100,000 millones van a Petróleos Mexicanos, que es más o menos el 20% de su presupuesto. Y digo que es profundamente político el asunto por dos razones. En primer lugar, hay una gestión fallida, el director saliente de Petróleos Mexicanos se va y se nos dice que pues las cosas se complicaron. Los precios del petróleo en el mundo efectivamente han bajado, como se ha constatado y es público y notorio, pero no hay ninguna responsabilidad de por qué una empresa que dejó de ser una empresa paraestatal y pasó a ser una empresa productiva del Estado y en principio tenía a partir de las rondas y la legislación esta de la reforma energética la mejor parte y se podía quedar efectivamente con ellas y en consecuencia eso garantizaba su viabilidad. Hoy palabras más, palabras menos nos dicen está quebrada y está intervenida. No sabemos exactamente cuánto dinero público será requerido para reflotar Pemex si es que efectivamente se reflota, pero bueno, lo dejo aquí, se presentó como una medida en principio económica, reaccionando a esta situación de volatilidad, pero creo que detrás de ese recorte hay una lectura profundamente política que hacer. Y si te propongo esta hipótesis, que Lozoya sale ciertamente con la empresa hecha un desastre, pero si esa era su misión, si en el largo plazo lo que quieren, en primer lugar Peña Nieto, pero en realidad los gobiernos que venían detrás igual, es deshacerse de Pemex para que ese lugar lo ocupen empresas privadas en las reglas del mercado, en las reglas que privan en el resto de la economía. Pemex se salvó en el Tratado de Libre Comercio cuando Salinas lo firma con Estados Unidos y con Canadá, porque se acepta como una excepción desde el lado norteamericano. Es demasiado pedirle a México que liberalice el mercado del petróleo. Va contra su historia en ese momento. Pero ¿qué tal si poco a poco vamos haciendo que esto se desaparezca? Porque Pemex está en ese estado, en buena medida porque en los años anteriores se le llegaron a quitar prácticamente el 100% de sus ganancias. ¿Para qué? Para mandarlas a Hacienda. Entonces, si tú tienes a una empresa a la que le quitas, en algunos momentos tiene que pedir prestado para pagar impuestos, porque lo que ganó no le alcanza. Si eso se lo hicieras a empresas privadas, hacía mucho tiempo que habrían desaparecido. Pero no hay detrás de esto, Leonardo, una política de largo plazo de deshacer esa parte tan dura. Es la parte más dura del nacionalismo revolucionario, Pemex. Y hay varios ángulos en el que se le ataca y este es uno de ellos, el más eficaz. Pudiera ser, no lo descarto, pero creo que ya con la reforma energética pasó parte de lo que tú dices, ¿sí? Porque Pemex se hace chiquito, se vuelve empresa productiva del Estado, se le permite hacer asociación público-privada y el resto pura privada, ¿no? Entonces, en alguna medida ya pasó. Yo no condeno, digamos, en eso no hemos estado de acuerdo tú y yo, no condeno esa entrada de capital privado o privatización, como dicen otros. Pero la parte que tú relatas, que en efecto es previa a Lozoya, sin duda que es previa a Lozoya, no le podemos echar la culpa a Lozoya de esta quiebra, o prácticamente quiebra, de Pemex. Lo más curioso de lo que tú describes y describes muy bien es que es el Estado robándole al Estado, o sea, robándose a sí mismo, ¿sí? Para otra vez volvemos al tema de la corrupción. O sea, Pemex sí se desangró, ¿sí? Y se desangra a través de los impuestos y derechos y etcétera que cobra el propio Estado y que los usa no en gasto productivo, ¿sí? Los ha usado para gasto corriente, lo ha usado para dar cochupos, lo ha usado para para no tener que subir los impuestos, ¿sí? Financiamiento electoral. Para financiamiento electoral. Y eso es lo que ningún director de Pemex ha frenado, en realidad lo que estoy diciendo es ningún presidente ha frenado y ningún presidente, siendo una empresa del Estado, estuvo interesado en hacer de Pemex, siendo pública, una empresa viable. Y en eso sí estoy absolutamente de acuerdo contigo, Lorenzo. Yo creo que se dan todos estos factores que ustedes han mencionado, pero hay una posibilidad de que
ante un proceso en donde se abre las puertas al capital privado, se deja más restringido a Pemex de lo que estaba. Con la caída de los precios de petróleo tan brutal, tan vertical, ¿verdad? De 100 y pico a Hasta no sé, 18. 20, una cosa así. Se hubiera aprovechado, entrecomillado, esta coyuntura de la bajada, de la inflexión tan severa, para poder empezar, pues, en la práctica, a desaparecer Pemex, o a hacerlo tan pequeño, que ya no tenga la importancia que tenía para los mexicanos en su conjunto, que se supone éramos los dueños del petróleo. Claro que había más dueños, algunos más dueños que otros, porque el sindicato corrupto de trabajadores ha conseguido recientemente un acuerdo de la empresa Pemex para que le aporte Hacienda 100 y pico mil millones para cumplir con sus necesidades de pensionistas. Entonces, por lo pronto ya estamos teniendo, lo tituló Reforma el Fobaproa de Pemex o algo así, ¿no? Porque el Fobapemex. Sí. O sea, el elemento es bastante complejo de lo que estamos analizando, pero ciertamente esto se produce a partir de esta terrible... Además, el Estado puede decir, bueno, pues que pelen al perrito. Si ya no tenemos producción, si ya el perrito está cojo y manco, pues ya que... Pero a mí lo que me sorprende es que lo amarren, ¿no? un gobierno que todo le parece sorpresivo, todo le parece inusual y sin embargo es una cosa perfectamente tendencial. A ver, no se puede responsabilizar a Lozoya de la, digamos, situación que tenía Petróleos Mexicanos y ningún director de Pemex, por poderoso que fuera, podía resistir lo que es una decisión política desde Presidencia de la República de decir, a ver, el modelo fiscal que tenemos, recordar Pemex Gate, financiamiento electoral y un montón de clientelas debe seguir así, porque así conviene a ese conjunto de intereses. Lo que no creo que sea, digamos, algo que pueda esta administración eludir, es que hicieron una reforma energética, nos dijeron que esa reforma iba a revitalizar Petróleos Mexicanos. Y la economía nacional. Ya, de la economía ya, si quieres hablamos en un rato. Pero eso es lo que dijeron. Claro, sí. Pero bueno, no ha ocurrido. Que Pemex iba a competir, que se le estaban dando las mejores condiciones, que era una alucinación de los críticos aquello, que iba a desaparecer Petróleos Mexicanos y además se le dio al director de Pemex saliente un año para que diera un plan de reestructuración administrativa de Petróleos Mexicanos. Y tal plazo se agotó en septiembre del año pasado. En consecuencia, ninguna de las dos, digamos, ofertas. Una, Pemex va a competir y vamos a tener la British Petroleum de esta parte del mundo y van a ver que vamos a estar orgullosísimos. Resulta que navegó 3 meses y se nos hundió el barco. Es decir, eso no hay manera de que esta administración lo eluda. Y lo otro, perdón que subraye eso, había un compromiso de parte del Ejecutivo de presentar un plan viable. Y el plan que nos presentan es, ¿saben qué? Vamos a tener que rescatar Pemex con dinero público. O sea, volvemos a la idea de que las deudas las socializan y las ganancias las privatizan. Ese es un pésimo negocio, ¿no? Es que Pemex durante un tiempo fue el que rescató a los dineros públicos. Ahora viene un poco la marea en reversa, por haber vuelto a México otra vez un país petrolero. El petróleo sube y baja. Históricamente tenemos que saber que si se depende tanto del petróleo, en algún momento va a tronar, porque esto empezó en los 1860s, la producción ya a niveles industriales del petróleo, y si uno ve la gráfica de los precios, suben y bajan. Entonces, cuando tú haces depender una parte central de tu economía y de tus finanzas de algo que no puedes controlar, estás jugando a la ruleta rusa. Por eso la visión cardenista, que ya se murió, era no volver a ser de México un país petrolero, que no dependiera de las exportaciones de petróleo. Pero, vete aquí, que desde los fines de los 70 se decidió hacerlo otra vez petrolero, y esto es una de sus consecuencias. Pero cuando yo decía, comentando lo que señalaba Leonardo, que no solo anunciaron que iban a revitalizar Pemex, sino que esto iba a servir para el país, para revitalizar la economía del país, usaron incluso frases de Cárdenas como diciendo que el petróleo volvería a ser la palanca para promover el desarrollo de México. Es decir,
parafrasearon a Cárdenas para hacer una cosa que estaba pues en contra del espíritu de lo que Cárdenas proponía. Entonces, estamos ante una situación verdaderamente pues, grotesca de contrastes, ¿no? A ver, nos recortan en efecto 100,000 millones de esos 132,000, es para Pemex, ¿sí? Yo no sé si esa es la vía o como tú estás diciendo, que ya lo dijo el nuevo director de Pemex, José Antonio González Anaya, ¿sí? Y sí creo, porque lo hizo para el SAT, lo hizo para el Seguro Social, que presente realmente esta reingeniería que nos habían prometido, pues vamos a dar el beneficio de la duda. Pero uno se pregunta, le estamos quitando dinero malo, ¿sí?, a una empresa que queremos hacer mejor. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa con ese gasto, Leonardo, que van a recortar, que una vez más no toca ninguno de las partidas que les interesan a los políticos como gremio, como clase, ¿sí? Porque no se corta la partida en comunicación social, ¿sí? No se corta la partida en partidos políticos. No solo eso, nos enteramos que piden créditos a los bancos. Nos acabamos de enterar que piden créditos a... No solamente se endeudan, tienen ¿sí? mucho dinero público, se endeudan con la banca privada. Yo nunca me he explicado eso, si tienen topes de campaña y esas cosas, tampoco. ¿por qué se tienen que endeudar? ¿Sí? Si no pueden gastar más de lo que les dan, entonces no sé. No les recortan facultades a los gobiernos de los estados para que gasten a manos llenas. No les recortan al Poder Legislativo, no les recortan, qué bueno, al Poder Judicial, pero vaya, a esa parte del Poder Judicial recortable que es el aparato administrativo, ¿no? Pero sí les recortan a todo lo demás, ¿no? O sea, yo no me explico esos criterios, ¿sí?, de recortes en donde, ¿por qué nos enojamos? Pues sí. En el fondo sí te los explicas muy bien. Porque nos cobran más impuestos cada vez, ¿sí? Pero ellos sí no se aprietan el cinturón. A mí, fuera de consideraciones de otro tipo, desde el puro y simple ángulo del pragmatismo, esta reforma me parece un desastre, ¿no? A Deng Xiaoping le decían él decía aquello de gato negro, gato blanco, lo importante es que caza ratones. Es decir, no importa qué decisiones toma el gobierno, el tema es impulsar el crecimiento. Pues aquí el gato negro y el gato blanco nos dijeron que cambiando todo iba a funcionar esto. Tenemos una lección de antipragmatismo. Ahora nos dicen, ¿saben qué? Se volvieron vegetarianos. Oye, no funcionó el invento y el gato blanco ya se nos fue corriendo, lo cual es dramático porque tú dices, bueno, entonces ¿cuáles son los o sea, qué conejo van a sacar de la chistera en los próximos días para decirnos que efectivamente México tiene una vocación de ser un país productivo? Leyeron compañeros que el año que entra también van a recortar otros 130,000 millones, sale hoy la noticia en los periódicos. Pero te estoy oyendo, efectivamente. Bueno, les propongo que hagamos una breve pausa, regresamos en un instante, este es el primer plano.